Buenos días a quienes nos acompañan desde América Latina y buenas tardes a quienes están en España. Soy Filipín, responsable de Envision Corp, y es un placer estar con vosotros y vosotras hoy. Sé que no es siempre fácil encontrar un horario que encaje en todos los países hispanohablantes, así que les agradezco de verdad su interés y su participación. De hecho, ya os invito a presentarse en el chat para que podamos ir conociéndonos un poco mejor. Como saben, desde Envision Corp buscamos acercarles información clara sobre los procesos y las iniciativas vinculadas a las cumbres del clima. Y a menos de 2 meses de esa COP30 en Belén, hemos organizado hoy ese breve briefing, si podamos decirlo así, para profundizar en algunos temas de la actualidad de la diplomacia climática. En esa semana especialmente marcada por un contexto de Asamblea General de las Naciones Unidas y Semana Climática de Nueva York. Hoy tenemos la suerte de contar con Mariana Castaño Cano, periodista española que trabajó en Naciones Unidas antes de fundar una agencia de comunicación especializada en cambio climático y sostenibilidad, 10 Billions Solution. Mariana, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Filipina, a ti y a todo el equipo. Gracias. Un gustazo estar con vosotros hoy. Además, hoy contamos también con el valioso aporte de María Fernanda Sousa, directora nacional de Cambio Climático de Uruguay, quien nos compartirá sus reflexiones durante ese evento a través de mensajes vídeos, porque está en Nueva York en las negociaciones. Y queremos que ese encuentro sea breve y dinámico y por eso les recuerdo que como siempre aquí pueden dejar en el chat sus preguntas y comentarios en cualquier momento y también tendremos un momento de micro más abierto. Y si os parece ya podemos arrancar para no perder tiempo y como os decía antes, con esa semana en Nueva York donde los jefes de estados están ahora hablando, haciendo declaraciones, debatiendo sobre muchos temas relacionados con el multilateralismo, entre los cuales está el cambio climático. Ahí hay un tema clave que son las NDC, por su sigla en inglés, que significan contribuciones determinadas a nivel nacional. Esos son un poco los planes climáticos que cada país presenta ante las Naciones Unidas para explicar cómo va a reducir sus propias emisiones para cumplir con ese Acuerdo de París. Y esa semana vence el plazo para que esos países entreguen su NDC para 2035 a tiempo, porque las Naciones Unidas después tienen que hacer un informe de síntesis, un informe súper importante que tendrán que presentar y publicar en la COP30. Y esos días los países hacen declaraciones. Ayer China presentó su NDC, pero aún faltan muchos países. Y sabemos que ya países no llegarán a tiempo para ese informe de síntesis, como la Unión Europea, por ejemplo, para hablar del caso más español. Pero aparte de eso, las CNDC son un hito clave para el proceso multilateral y nos va a permitir acercarnos de ese Acuerdo de París, pero ya sabemos que aunque tengamos esas CNDC nuevas, no vamos a poder cerrar por el momento la brecha hacia el 1.5. Y por eso ahora vamos a escuchar un primer mensaje breve de María Fernanda Sousa, directora nacional de Cambio Climático de Uruguay. Y ya os digo que lo siento si el vídeo, la cámara no está muy bien, ¿sabéis? Con los vídeos y el zoom no, a veces no se ve bien, pero se escuchará genial. Simplemente un llamamiento a que este, en esto se va la vida de la gente, ¿no? Se va la vida de las personas. Porque hablamos del 1.5 y parece que estuviéramos hablando de algo muy abstracto que pasa muy lejos de la vida de las personas, pero
Pero no es así. Nosotros sabemos que esto tiene impactos concretos en los territorios, en la vida de la gente, sobre todo en la vida de la gente más vulnerable. Entonces hay una responsabilidad que es ética, que va más allá de la responsabilidad que podamos haber asumido en términos legales, internacionales, en el marco de la Convención. Ya está. Era un primer mensaje breve, potente, pero breve para un poco plantear el contexto. Ahora os vamos a lanzar ya una primera encuesta. Es verdad que queremos que ese evento sea dinámico, entonces os vamos a hacer preguntas fáciles y empezamos con la primera para saber si su país ya presentó su nueva NDC. La respuesta es fácil, sí o no, y con eso podemos ver los resultados. Mientras tanto, Mariana, me giro virtualmente hacia ti y me gustaría preguntarte cómo se comunica ese panorama tan complejo, tan en tensión, sin caer en la desesperanza y manteniendo viva la expectativa de avanzar y de lograr el Acuerdo de París. Bueno, muchísimas gracias, Filipín. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos y a todas. Un gustazo estar aquí hoy. Quiero darle las gracias por el clima, a ECODE, a todos los colegas que han organizado el evento, a vosotros que estáis ahí conectados, a las personas que no se hayan podido conectar y que nos estén viendo en el replay, en la grabación del vídeo. Muchísimas gracias por vuestro interés en un momento en el que pareciera que el cambio climático no interesa, ¿no? O no interesa tanto como interesaba antes. Se cumplen 10 años del Acuerdo de París y parece que estuviéramos en un momento de crisis en cuanto al interés. Pero ¿qué es el interés, no? Si miramos las encuestas sobre concientización con respecto al cambio climático, nunca habíamos estado mejor. Es decir, nunca había habido tanta toma de conciencia sobre el cambio climático, las causas humanas, por supuesto, que la quema de combustibles fósiles y la necesidad de actuar. Nunca había habido tampoco tanto respaldo público a que los gobiernos tomen acción. En torno al 89% de la población dice sí, que están de acuerdo a que los gobiernos tomen medidas más ambiciosas frente al cambio climático. Y en cambio, vemos que del otro lado, el discurso o el relato, como se ha puesto de moda decir ahora, el relato dominante, es que el cambio climático ha pasado a un segundo plano. Y a pesar, por cierto, que no lo he dicho, que la ciencia y la realidad física, por así decirlo, del cambio climático es imponente, cada vez estamos teniendo impactos mayores que no son proporcionales al aumento de las emisiones, que ayer el científico Johan Rockström en las Naciones Unidas, en esa cumbre del secretario general de la ONU, recordó que el aumento de los impactos del cambio climático no son proporcionales al aumento de las emisiones, que son exponenciales, es decir, hay como una especie de bucle y que se retroalimenta el cambio climático y hace que los impactos sean cada vez mayores, con lo cual estamos en una carrera contrarreloj. Pero como tú muy bien decías, las prioridades, parece que ese relato político no va en consonancia con la realidad física y con lo que la población, la opinión pública pide. Entonces estamos entre una especie de brecha, un hiato. Y la razón, pues, por supuesto, muy variada, no solo a nivel mundial de diplomacia climática o de geopolítica, sino que cada realidad de cada país es muy específica. Lo que está claro es que estamos en un momento de una crisis monumental de lo que se llama el coste de la vida, una crisis económica, una crisis también en algunos casos energética. Estamos reculando en algunos indicadores que las Naciones Unidas consideran indicadores del índice de desarrollo, como puede ser la pobreza, como puede ser el acceso a la energía, etcétera. Acceso, por supuesto, también a la alimentación. Entonces estamos en un momento en el que son malos tiempos para defender la acción climática, pero por otro lado, en inglés dicen no pain, no gain, que yo creo que en español sería como que si no hay esfuerzo, no hay recompensa, o si no hay dolor, no hay beneficio, ¿no? Entonces,
creo que es un momento de realidad, es un momento de caernos un poco del guindo o de la silla, en función de cada uno como lo diga, y darnos cuenta de que el mundo es muy complejo y que a pesar de que tengamos el Acuerdo de París, que es el primer acuerdo vinculante mundial con todos los países. Recordemos que el acuerdo de Kioto, protocolo de Kioto, era muy diferente, no afectaba igual a todos los países, que tenemos una cantidad de decisiones de tribunales nacionales y de la Corte Internacional de Justicia que ya ha dicho que sí, que los estados son responsables de garantizar un ambiente sano y una seguridad frente al cambio climático. Se han abierto ahí pues, muchas puertas para la acción por muchos frentes, pero lo que está claro es que el discurso o el relato, como se dice ahora, dominante, no es favorable a que la acción climática sea todo lo ambiciosa para cerrar esa brecha de emisiones y estar en el 1,5. Estamos en 3 grados de aumento previsto de la temperatura desde la era preindustrial hasta el 2100. Veremos qué pasa con esas contribuciones determinadas a nivel nacional. De momento ya las 45 que se han presentado no están alineadas con el 1,5. Hay solamente 2, Reino Unido y Noruega, que están alineadas con el 1,5. El anuncio de China ayer, bienvenido, porque por primera vez China dice que va a bajar las emisiones cuando lleguen al pico, es decir, que toquen techo, que tampoco dicen cuándo va a ser, pero que se espera que sea pronto, ¿no? Y por supuesto en esta década, ¿no? Para de aquí a 2035 bajarla un 7 o un 10%, lo cual no está en la línea del 1,5 tampoco. O sea, y recordemos que China es el primer emisor mundial de gases de efecto invernadero. Entonces, es muy compleja la situación, pero tenemos que saber separar, ¿no? No dejarnos llevar por la desesperanza, por esos discursos grandilocuentes. No es que porque hagan más ruido tengan razón. Hay que mirar siempre el detalle, escuchar a la ciencia y también leer a la opinión pública, ¿no? Que según las encuestas nos dicen que masivamente está a favor de la acción climática. Muchísimas gracias, María. Muy buen primer mensaje para plantear un poco todo ese contexto en el cual estamos. Y de hecho, vemos que ahora podéis ver, se supone que podéis ver los resultados de la encuesta. La mayoría no sabemos si nuestro país ha presentado su NDC o no. Y por eso ahora mismo en el chat os vamos a dejar el enlace hacia el registro oficial de las Naciones Unidas, donde podéis ver todos los países y podéis comprobar si vuestro país es parte de esos 45 que han presentado o si aún falta poner un poco de caña. Ahora me gustaría profundizar un poco en el papel y liderazgo de América Latina para COP30, esa cumbre que ya después de Río vuelve justo en ese momento a América Latina pidiendo más ambición, pero esa cumbre que ya vuelve en un contexto marcado por esas tensiones geopolíticas que Mariana estabas explicando muy bien justo antes. Y con eso os dejo con nuevo vídeo de Mariana, de María, un poco más largo, pero muy interesante también. Y como siempre, si tarda un poco, si el vídeo, la calidad de la imagen no está muy bien, perdonad, ¿eh? Estamos en un momento de tensión del multilateralismo, no solamente en el régimen climático, como ya lo sabes muy bien, Filipín. Pero entonces, especialmente en este momento, necesitamos recorrer los caminos del acuerdo, recorrer los caminos el respeto. Lo que tensiona más la discusión es qué hacemos con el poco financiamiento que tenemos y que podemos llegar a tener. Y eso también se complica cuando pensamos en que hay un pedido, una intención de parte del subglobal, de parte del G77 más China, de pedir un aumento del financiamiento para mitigación y para adaptación, para acción climática en general. Y eso en contexto de que falta una de las principales potencias, que es Estados Unidos, también en contexto de que además incluso los países de Europa también han tenido que o han definido hacer inversiones, grandes inversiones en seguridad,
vinculado a la situación de seguridad nacional e internacional que tienen instalada en el continente. Bueno, eso deja menos dinero para nosotros, pero entiendo que se están dando las conversaciones que se tienen que dar. Entiendo que hay buena fe de todas las partes, hay comprensión de nuestra parte de que eso está sucediendo. También, por supuesto, está sobre la mesa la presión de nuestra parte y la exigencia de que el norte cumpla con esa responsabilidad con la que ya se comprometió, dando en cuenta el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es el que rige el régimen climático internacional del Acuerdo de París en adelante, y que tiene que ver con la responsabilidad que tienen aquellos países más desarrollados y que han emitido y que han logrado este desarrollo en base a la emisión de gases de efecto invernadero y que de alguna manera tienen una responsabilidad histórica que es compartida, pero que es diferenciada con respecto a lo que tenemos otros países del sur, que hemos emitido mucho menos, que no hemos logrado ese nivel de desarrollo. América Latina y Brasil, y así fue conversado y así fue establecido en la reunión de ministros de Ambiente que tuvo lugar en Ciudad de México hace unas pocas semanas, espera que esta sea una COP de implementación, ¿no? O sea, tenemos acuerdos de financiamiento, tenemos un acuerdo sobre el financiamiento global, la meta de financiamiento global, el road trip de Bakú to Belém, tenemos acuerdos en términos de mitigación, tenemos nuestra CNDC, tenemos nuestros planes de adaptación. Bueno, queremos ver carne en todo esto, ¿no? O sea, queremos, como dijo el presidente Lula da Silva, que quiere que esta sea la COP de la verdad, es decir, la COP donde veamos cuántos de todos estos acuerdos por los que tan duramente hemos trabajado y que todos hemos acordado en el marco de la convención, han colaborado y cuánto han colaborado con nuestro objetivo, que es no superar el 1,5 grados Celsius de calentamiento global. Otra vez un vídeo bastante corto y explicativo. Hace lo mejor posible para que esos vídeos se queden cortos. Y ahí ya vamos a lanzar otra pregunta en el chat. Vamos a hablar de los temas que creemos que más complican las negociaciones climáticas. Queremos vuestra opinión sobre eso y Mariana, ya me gustaría escuchar tu reacción sobre ese video y también preguntarte como otra vez preguntas de comunicación basado en tu experiencia. Me gustaría saber cómo se pueden narrar esos choques sin perder de vista el objetivo del 1,5. Ujú. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María, que estamos en un momento donde hay que poner carne en el asador, por así decirlo. Y el presidente Lula habló en la ONU esta semana de la COP de la verdad, la COP de la implementación. Bueno, hay que tener en cuenta para las personas que sobre todo no sigan a lo mejor el proceso tan de cerca, que son muchas las COPs en las que se está diciendo que es la COP de la implementación, que es la COP de la acción. El eslogan de la COP de Chile era "es tiempo de actuar", porque claro, ya se había acordado el Acuerdo de París, ya se habían acordado las guidelines, ¿no? Como si dijéramos el ordenamiento, el reglamento de implementación, y bueno, que lo que hace falta es ver acción, ¿no? Se trata, cada COP quiere dejar un legado y ser la COP en la que, bueno, se marque un antes y un después. Venimos de una COP el año pasado en la que, pues, por razones diversas, Estados Unidos acababa de salir, el país anfitrión, pues es un país que en su discurso de apertura el presidente dijo que los combustibles fósiles eran una bendición del cielo, y es un país donde, recordemos, se instaló el primer pozo de petróleo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que entender también la historia, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta, Filipín, sobre cómo en este contexto, desde un punto de vista de la narrativa, cómo podemos dar sentido a todo este choque, ¿no? De titanes, está por un lado la realidad del cambio climático, esa realidad física e imperativo moral incluso o ético del que hablaba María al principio, y por otro lado
las crisis, la multicrisis, ¿no? El tema de la guerra, la múltiple guerra abierta y cómo dominan el discurso público. El tema de la inseguridad energética, el tema de la crisis del poder adquisitivo, el tema de la inseguridad también, el aumento de la percepción de la inseguridad, ¿no? Y que cada vez se tiene la sensación de que se pierden determinados derechos. ¿Cómo se construyen narrativas que sean constructivas y que no sean destructivas? Porque lamentablemente estamos en un momento donde escuchamos mucha narrativa destructiva, ¿no? Y de oposición y que generan odio, con consecuencias terribles incluso de acabar con vida humana en situaciones que estamos viendo desgraciadamente. Yo lo que siempre digo como comunicador y periodista es que la buena comunicación empieza por la buena escucha. Entonces, cada uno desde nuestras responsabilidades, lo que tenemos que hacer es escuchar lo que está pasando. No ser naif, no pensar que las crisis vienen de ninguna parte o que vienen simplemente porque un líder milenialista o carismático, populista en algún sitio y de repente hay un efecto mariposa dominó por todo. No, hay unos terrenos abonados y hay unas crisis inherentes. Entonces hay que escuchar, hay que intentar desvestirse dentro de lo que se pueda de los prejuicios, de las ideas preconcebidas, porque el mundo cambia muy rápido, no solamente por los cambios políticos, los vaivenes económicos, etcétera, sino también la tecnología. Tengamos en cuenta el potencial disruptivo no solo económico, sino también a nivel político, ¿no? De libertades, de generación de empleo, de destrucción del empleo, de la revolución tecnológica en la que estamos inmersos en este momento. Entonces, para mí, ¿cómo se construyen narrativas constructivas? Primero, desde la escucha y segundo, desde la acción concertada. Se habla mucho, por ejemplo, de la crisis del multilateralismo, ¿no? Y es verdad, es verdad. Escuchamos al primer país, el que acogió Naciones Unidas, Estados Unidos, que acoge Naciones Unidas o la sede de las Naciones Unidas, un país con Eisenhower que le dio el espaldarazo a la creación de las Naciones Unidas para evitar que hubiera una situación como la Segunda Guerra Mundial, a un país que ahora se baja del carro del multilateralismo, incluso que lo torpedea, ¿no? Entonces, y repito, no vienen de un solo país, esa puesta en cuestión, ¿no? Esa duda sobre lo que pensábamos en los últimos 70, 80 años, la ONU cumple 80 años, que era pues una situación ya en la que estábamos maduros, en la situación del multilateralismo, la situación donde no es la fuerza bruta, no es la potencia económico-militar la que gana, sino que es el concierto de las naciones. Bueno, pues lamentablemente la realidad es la que es y tenemos que hacerle frente, construir relatos constructivos desde la escucha y desde un multilateralismo, no solamente, por supuesto, entendido multilateralismo solo como los gobiernos que se sientan alrededor de esa mesa, no, sino un multilateralismo donde estén incluidos todos los sectores económicos y sociales y donde se tengan muy en cuenta las voces que tradicionalmente han estado menos representadas, ¿no? Los pueblos indígenas, las juventudes, las mujeres, las minorías en general, ¿no? Entonces, bueno, una respuesta un poco larga para una pregunta que es difícil de responder, ¿no? Y es que cómo se construyen los relatos que necesitamos. Una respuesta perfecta que casa muy bien con los resultados de la encuesta que acabamos de compartir. Creo que has dicho los exactos temas que han sido más votados en tu respuesta, mostrando eso, ese vínculo, ¿no? de pensamiento. Y creo también que va perfectamente con donde quería llegar, es decir, hablar más de esa COP30 y de lo que necesitamos en esa COP para un poco cambiar ese paradigma de cumbres que quieren cambiar y no logran ser transformativas. Y es verdad que la presidencia brasileña, desde casi ya un año, no ha parado de recalcar su intención de hacer que Belém sea una cumbre distinta. Ha hablado mucho de esa idea de renovar el multilateralismo, de cumplir con resultados concretos. Ha marcado unos 6 y luego ha destacado en 6 ejes, 30 acciones y 30 prioridades. Bueno, ha tenido todo un esquema
Y es verdad que siempre ha dicho que quería que sea la cumbre del pueblo, de los pueblos, marcando más inclusión, más participación para las comunidades vulnerables y también para la economía real. Y eso ha generado muchas expectativas y vemos que también, aparte de ese ámbito de COP, de como ese espacio, tenemos las negociaciones, que hemos empezado ya a hablar de NDC, arrancando ya con las negociaciones, pero también hay muchos otros temas que estarán en el centro de esas mesas. La financiación es uno, y en especial para la financiación para adaptación para los países en desarrollo. También tendremos la definición de los objetivos globales de adaptación, tendremos un mecanismo de transición justa, tendremos muchos ítems en la agenda para seguir. Y lo que ya vimos en las reuniones preparatorias de Bonn ese verano es que fue difícil avanzar en todos esos temas por culpa de brechas fuertes, sobre todo en dos temas que fueron el de financiación y de las medidas unilaterales de mercado. Entonces ya volviendo a la encuesta que acabamos de terminar, ese tema del comercio que está en el centro. Y esos asuntos, ya lo sabemos, van a volver sin duda en Belén. Y por eso he hecho una pregunta a María Fernanda Sousa sobre las prioridades de América Latina y de Uruguay para COP30. Para Uruguay, una prioridad así absoluta es que lograr una decisión del texto de transición justa que considere no solamente aquella definición restrictiva laboral que fue la levantada por los sindicatos en su momento cuando se descarbonizaban industrias, entonces eso más tradicional de se deja de trabajar en la mina. Bueno, ¿qué pasa con ese trabajador de la mina que necesita otra calificación y otras características para poder trabajar de repente en la industria eólica, solar fotovoltaica, de generación de energía? Para nosotros es esencial que el texto y el borrador de transición justa considere también eh, otras condiciones de desigualdad, otras condicionantes de la transición para que sea efectivamente justa y no deje a nadie atrás, que son las comunidades, son los espacios donde se generan esos cambios. El tema de los minerales críticos es extremadamente importante. ¿Qué pasa con los países y las comunidades donde se va a extraer los minerales que se necesitan para esta transición? ¿No? ¿Cómo hacemos para que no queden enormes pasivos ambientales en esos países? En el tema de financiamiento, necesitamos más claridad sobre cómo se va a llegar a la nueva meta de financiamiento. Necesitamos mecanismos más claros y mecanismos también que permitan tener mayor transparencia acerca de qué dinero se está efectivamente volcando a acción climática, a la arquitectura de financiamiento global, y criterios que permitan identificar claramente que no haya duplicación en la declaración, que sea realmente dinero en calidad de donación, de grant, y no de préstamo. Entonces, esos criterios dentro del marco del financiamiento y en la discusión que estamos dando de financiamiento y en esto del roadmap de Bakú a Belén, es muy importante que terminemos de delimitar esos criterios. Y eso sí es una línea roja para Uruguay. En esto de la incorporación del sector privado, que sea con criterios muy claros y que no vayan en detrimento de el financiamiento que tiene que surgir público de los países desarrollados, ¿no? Perdona. Ahora sí que os vamos a lanzar otra encuesta más
Espero que no, no le moleste. Y ahora para hablar de un poco las voces que más os interesan escuchar durante la COP. Tenéis varias opciones, de un poco las más oficiales a las más locales, informales. A ver un poco dónde ponéis vuestro cursor y vuestra confianza. Y quería contestar, antes de darte la palabra, Mariana, a una pregunta que hizo en el chat y creo que es importante contestar ya para que quede bien claro, que es verdad, hablando de Trump y hemos tal vez escuchado su discurso o visto unas declaraciones de su discurso hace 2 días, me parece, en las Naciones Unidas, cuando hablaba del cambio climático como de una estafa global. Estados Unidos decidieron, justo después de la elección de Trump el año pasado, decidieron directamente retirarse del Acuerdo de París, entre muchas decisiones que vayan en contra del cambio climático, de la acción climática. Y de hecho, Trump decidió de no acudir a la sesión de Bonn. No hubo representación de los Estados Unidos en las negociaciones y se supone que tampoco estarán en Belén. Y con eso viene un problema que María comentó un poco, que es que Estados Unidos ya no van a participar en las metas de financiación, en las discusiones y en las posibles aportaciones, pero es verdad que no tendremos que contar con el negacionismo tan de frontal y que podría bloquear las discusiones y negociaciones en Belén, porque se supone que no estarán. Y Mariana, ya hablando de esas voces y de prioridades, sabemos que las narrativas oficiales, incluso la narrativa negacionista de un personaje con Donald Trump, pesan mucho en cómo se perciben las negociaciones. Y por eso mi pregunta sería, ¿cómo distinguir qué comunicar y qué creer en esos espacios de cumbres del clima, espacios de multilateralismo, cuando el discurso oficial a veces no coincide con la realidad de lo que Mm. pueda ocurrir? No solo que el discurso oficial filipín, sino que los actos no coincidan con lo que se haya prometido en otros discursos anteriores o incluso en el mismo Acuerdo de París, porque en el mismo Acuerdo de París es un acuerdo vinculante donde los países, 195, ahora que se ha salido Estados Unidos, se comprometen a ponerle freno al cambio climático y a reducir las emisiones para que el aumento de la temperatura no depase los 2 grados y, si es posible, que no depasen mucho el 1,5 grados, ¿no? Un pequeñísimo comentario, Filipín, sobre la política de la silla vacía. Estados Unidos ha dicho por segunda vez, ya lo hizo Trump en su anterior mandato, sacar al país del Acuerdo de París. Se va a hacer efectivo el año que viene, en enero del 2026, pero Estados Unidos de momento no ha dicho que se va de la convención. Entonces tenemos que ver también, bueno, cómo hila fino Estados Unidos con su puesto o su membresía de lo que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, otros también, otras convenciones en las que sí tiene presencia, y luego también el hecho de que tal vez no esté o esté con una presencia muy pequeña en la COP. Estados Unidos no quiere decir que no tenga influencia en la COP y en lo que allí se negocia, porque, por ejemplo, sabemos que lo que está dominando hoy en día y en los últimos meses, las tractaciones políticas, ¿no? Y ese juego de potencia y ese juego de poder es la guerra, la llamada guerra comercial. Entonces, bueno, pues Estados Unidos puede ejercer mucha presión en las decisiones que se puedan tomar en la COP y en otros foros internacionales, ejerciendo una presión indirecta a través, por ejemplo, de las relaciones comerciales con otros países. Entonces, el hecho de que haya una silla aparentemente vacía no significa que Estados Unidos no siga influyendo en las negociaciones climáticas.
Y luego, bueno, que hay que tener en cuenta que Estados Unidos, aunque le ha desplazado China, Estados Unidos sigue siendo el segundo país que más emisiones de gases de efecto invernadero provoca. Es un país que está al frente de la revolución tecnológica, que muchísimas de las multinacionales ligadas a los combustibles fósiles, pero no solamente, otras industrias que son muy intensas, ¿no?, en emisiones de carbono, son empresas estadounidenses o financiadas por intereses inversores que tienen sede en Estados Unidos. Entonces, no se puede hacer sin Estados Unidos y la sombra de Estados Unidos es muy alargada. Entonces, luego ya, bueno, ese paréntesis fue muy grande, pero la pregunta es sobre el negacionismo climático, cómo puede influir en las negociaciones. Negacionismo climático en el sentido de no hay cambio climático o el clima ha cambiado siempre o el ser humano no es la causa principal, o las actividades antropogénicas no son la causa principal del cambio climático. Ese negacionismo climático, a pesar de la grandilocuencia de los discursos, ¿no?, de Trump, que lo ha tomado por bandera el tema, no es el que predomina hoy en día. Lo que predomina es una especie de puesta de cuestionamiento, ¿no? No es de las soluciones. Entonces, de las soluciones al cambio climático que pasan por la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y luego también, por supuesto, de ponerle freno a la deforestación, de aumentar los sumideros de carbono, etcétera, proteger la biodiversidad, porque así, bueno, se va a mantener un clima también más estable, ¿no? Entonces, no estamos tanto de un negacionismo climático, sino una especie de cuestionamiento o agnosticismo sobre las soluciones climáticas. Y ahí sí es verdad que estamos en una especie de torre de Babel, ¿no? Lo estamos viendo muy claramente con las energías renovables, ¿no? Estados Unidos ha pegado un frenazo muy potente, pero independientemente de eso, las energías renovables se siguen desarrollando a nivel global, con China a la cabeza, pero también con otros países en la Unión Europea, por ejemplo, de donde yo vengo en España. Es bastante impresionante lo que está viendo con el despliegue de energía renovable. En otros países en desarrollo también, en África es masiva la inversión en energía renovable, porque no hay como un enfoque tan ideologizado. Hay como un enfoque más neutro, ¿no?, a lo que son las fuentes de energía, ¿no? Aunque hay un revival, por así decirlo, del gas que es muy importante y que, bueno, hay que tenerlo en cuenta, y que hay países que llevan una bandera climática, pero que en realidad están abriendo la puerta a la producción y al consumo de gas natural, ¿no?, o de gas fósil, ¿no?, como deberíamos tal vez llamarlo, más que natural. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que el tal negacionismo es más para mí un cuestionamiento y una pérdida un poco de terreno sobre ese apoyo que teníamos a las soluciones del cambio climático, que principalmente pasa por reducir la dependencia de los combustibles fósiles, de reducir la deforestación, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, y otras montones de causas, porque tenemos que pensar también en los gases de efecto por ejemplo, el gas metano, y los fluorocarbonados, todo lo que está relacionado con la refrigeración, etcétera, que tiene un componente de cambio climático mucho más potente que el que pueda tener el CO2, ¿no? Y que es de lo que siempre se habla, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta un poco que la respuesta es bastante compleja en cuanto a negacionismo o proclima, ¿no? Muchísimas gracias, Mariana, por introducir todas em, esas nuances, ¿cómo se dice la palabra? Ya se me quitó. Todos esos Matices, matices. matices Mm, eh, para tu respuesta y para bien entender cómo funciona ahora el paradigma geopolítico. mm. Entonces, creo que con eso ya nos permite ver un poco más cómo saber escuchar el discurso oficial de los gobiernos que hemos visto en el resultado de esa encuesta, que es lo que más interesa, parece interesar. Entonces, saber cómo detrás de esas palabras y de esas declaraciones, cómo interpretar, ¿no? Y cómo fiarnos un poco. Em, y con eso quería ya
tener un tiempo un poco para poner el énfasis sobre la trayectoria del proceso de las cumbres del clima. Hablar un poco más de esas conferencias que cada una tiene sus momentos de culminación, tiene sus logros y también sus dificultades. Y aunque ese proceso multilateral, lo sabemos, sigue siendo clave para avanzar en acuerdos, nunca deja de estar bajo la crítica de su lentitud, de su falta de resultados y falta de participación o representación. Y por eso quiero que escuchamos una última vez en ese evento de hoy a María Fernanda Sousa en una breve declaración. Tenemos una COP que es un reflejo y un proceso de COP que es un reflejo de, de, de las democracias de Occidente, de alguna manera, y que tiene lo mejor y lo peor de ellas. Entiendo que en ese proceso, por supuesto, hay una crisis en la participación, por supuesto que es muy difícil llegar a Bonn a mediados de año para poder participar de las conversaciones. Y eso, y de repente tenemos, los países tenemos 2 delegados financiados, pero tenemos 20 ítems de agenda, entonces con 2 personas, con todas esas mesas dialogando al mismo tiempo, evidentemente es imposible. También son muy difíciles de seguir para la sociedad civil, sin duda, que es un actor fundamental. La sociedad civil, no solamente las ONGs especializadas, la academia, los periodistas, las periodistas, son un actor fundamental para la transparencia del proceso y también para asegurar la participación real y efectiva de las comunidades, ¿no? Y sin dudas el proceso tiene muchas faltas y muchas fallas en eso. Ahora, si me preguntas cómo podríamos hacer que eso fuera distinto, a mí no se me ocurre. O sea, creo que tenemos el mejor proceso posible con los constreñimientos de financiamiento y de tiempo y espacio, ¿no? El hecho de que se permita participar de forma virtual, el hecho de que se combine a las partes, pero también a los observadores, a mandar observaciones con tiempo, a los chairs y a la secretaría para poder integrarlos a los borradores, para poder verlos con tiempo. Eh, Creo que, bueno, el tema es que cada vez la agenda climática se carga más de más temas, que lógicamente, porque tienen mucho que ver con el tema climático, pero no nos da el tiempo, no nos da el tiempo, no nos dan las personas, no nos dan los recursos para poder seguir todos esos temas. Y eso evidentemente termina en una crisis de participación. Creo que si el 1.5 sigue vivo, es por el proceso de las COP. Y porque fue el mejor mecanismo y el único mecanismo que hemos encontrado hasta ahora, trabajoso sí, porque requiere de consenso, por supuesto. Y eso requiere que funcione el multilateralismo. Pero hemos logrado avances. Si no estamos en 3 grados, si sabemos en cuánto está cada uno, si sabemos cuál es el aporte que está haciendo cada uno, si conocemos cómo va a afectar el cambio climático en nuestros territorios, nuestras ciudades, nuestra línea de costa, cómo va a afectar el cambio climático en los distintos escenarios definidos por el IPCC en términos de nuestras infraestructuras, cómo va a ser el patrón de sequías, de lluvias, de inundaciones. Bueno, toda esa información la tenemos y todas las acciones que podemos tomar y toda la política pública que podemos generar para justamente atender esto, lo tenemos y existe porque existe la COP, porque existe la convención, porque existe este espacio donde nos sentamos a discutir estos temas. Entonces, avanza lento, es verdad, pero avanza y genera condiciones y genera sobre todo datos y genera información y genera las posibilidades de conseguir financiamiento para el bienestar de nuestras comunidades, ¿no? Que en definitiva es lo más importante de todo esto. Eso, el bienestar de nuestras comunidades. Creo que con eso podemos casi acabar el evento. Les voy a invitar a participar en la última encuesta del día, ya estamos acabando.
Es una escala de 0 a 5 para medir un poco el nivel de confianza que podáis tener en que esa cumbre COP30 cumpla con las expectativas. Solo para ver después de esa discusión, poder un poco medir eso. Y Mm, Mariana, tú que has seguido de cerca muchas de esas cumbres, me gustaría pedir tu balance de esa trayectoria y cómo podemos comunicar la utilidad del proceso multilateral sin ocultar también esos límites. mm, sí. Me, sonrío viendo la pregunta porque, bueno, ¿cómo valora el potencial, ¿no? de la COP para cumplir la expectativa? En realidad, uno de los grandes problemas que tiene la COP, creo, desde París, incluso de Lima empezó ya, es que un proceso que está amenazado de morir de éxito. Y me refiero a que está tan está tanto en el foco desde el Acuerdo de París que las expectativas se han inflado tanto que un proceso donde los acuerdos se alcanzan por consenso es prácticamente imposible que satisfaga esas expectativas tan grandes, ¿no? El proceso de la Convención de la ONU sobre el cambio climático y el Acuerdo de París, las decisiones se toman por consenso. No hay un voto como en la en la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque está habiendo voces que están pidiendo que se reforme de alguna manera el proceso de cambio climático para hacerlo un poco, hacerlo más versátil, para que no haya esa opciones de bloqueo que hemos visto en COP anteriores, donde hay intereses particulares de determinados países, pueden ser países exportadores de petróleo, pero pueden ser países también con mucho interés, por ejemplo, en las negociaciones sobre los mercados del carbono. Es algo que vimos muy fuerte con la postura de Brasil en la COP de Madrid, en la COP de Chile en Madrid, en la COP 25. O sea que los intereses de los estados soberanos se manifiestan en las COPs y en las COP van a ejercer su derecho de oposición y van a intentar influir en los bloques, que son bloques regionales o bloques de lineamiento, de posicionamiento, bloques de interés, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que de la misma manera, por ejemplo, que se critica el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque llega un momento en el que está bloqueado por ese derecho del veto que tienen los miembros permanentes del Consejo, las COP tienen esa limitación, ¿no? Por ese proceso donde idealmente pues todos tenemos que llegar a un acuerdo que sea consensuado y que sea aceptado, con lo cual, como en toda negociación, pues los más progresistas o los más ambiciosos van a tener un poquito que bajar la barra, los más conservadores o los más reticentes a ese cambio van a tener que subir un poco sintiendo la presión, ¿no? Entonces, pues a veces pasan acuerdos como lo que vimos en París, el Acuerdo de París, que para algunos observadores y países pues se quedó corto, para otros les forzaron un poquito la mano, por ejemplo, con el objetivo del 1,5 tan importante. Y bueno, pues así es como se llega a estas soluciones, ¿no? A veces esto del proceso de cambio climático, como cuando Churchill decía que la democracia era el menos malo de los sistemas, no es que fuera el mejor, es que era el menos malo de los sistemas políticos que tenemos, ¿no? Entonces María decía ahora en su vídeo que es lo mejor que tenemos porque es lo que existe, tiene el mérito de existir y gracias al Acuerdo de París no estamos en 4 grados de proyección a objetivo 2100, sino que estamos entre 2,6 y 3,1 más o menos y ahora veremos con el PNUMA que va a sacar su informe de brecha, de brecha de la ambición, dónde estamos, ¿no? Dónde nos posicionamos y con ese informe de síntesis, por supuesto, de la Convención Marco de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, bueno, es importante también escuchar las voces que piden que se reforme la gobernanza para poder tener más en cuenta, pues, posiciones, por ejemplo, de bloqueo, que no sea posible ese bloqueo. Lo vimos también con el Tratado de los Plásticos, que se bloqueó
en la última ronda de negociación en Ginebra, aunque ese tratado, ese futuro tratado, sí que ahí votar va a ser más posible, pero en la convención votar no va a ser posible. Ahora Lula quiere que se ponga en la decisión política de la COP de Belém, quiere que haya un germen de una especie de consejo internacional, un consejo global sobre el cambio climático, una especie de como la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero aplicado al cambio climático, donde pues haya un poquito más de margen de maniobra y menos capacidad de bloqueo por esos intereses particulares. Entonces, tenemos que ver si esta COP da de sí algo así, un germen de una gobernanza un poco nueva, ¿no? Que desencorsete el avance de las negociaciones. Gracias, Mariana, por explicarnos también que la COP no es solo el proceso de negociación, tenemos el proceso también político que está detrás, que está en paralelo, y con eso también tenemos todo lo que es la Agenda Global de Acción Climática, donde ahí sí que se incorpora a todos los actores que no son solo los gobiernos, sino que incluimos a todas las entidades de la sociedad civil y de la economía real. Y con eso quiero contestar a las dos preguntas que tratan un poco de eso, de participación, que están en el chat. Y con eso también os dejo hacer más preguntas. Ya, si queréis, levantar la mano, porque ya estamos llegando a ese espacio de preguntas y respuestas. Si me permitéis, os voy a compartir un poco lo que es la agenda oficial, bueno, oficial, lo que es el plan oficial de Brasil, de la agenda global de acción climática de cara a Brasil. Creo que lo veis bien. Está en inglés porque, bueno, fue de la presentación oficial y creo que aún no lo tienen traducido en español, pero eso es lo que quieren hacer ahora con la agenda global de acción climática, que es donde se moviliza, donde se incluye a la sociedad civil, a la economía real, a las empresas, hospitales, ayuntamientos, a esos actores les quieren movilizar en cuanto a los resultados del balance global, ¿no? A esos 6 ejes, que son un poco los 6 temas más importantes, según ellos, del balance global. Ahí esos numeritos debajo es una referencia al acuerdo oficial y la idea eso es de movilizar a la gente en cuanto a energía, industria, transporte, bosque, océanos, biodiversidad, agricultura, sistemas alimentarios, resiliencia, ciudades, infraestructura y agua, desarrollo humano y social, y luego un eje que es un poco más transversal, donde ahí tenemos todo lo que son de construir capacidades. Y con eso están creando un sistema, bueno, bastante complejo, pero que para ellos parezca más fácil. Y la idea es de poder cumplir con todos los objetivos y tener una agenda global que esté mucho más vinculante para todos los sectores de esa economía real. Entonces, cuando en el chat preguntabais dónde están las oportunidades para nosotros poder participar, es verdad que están ahí, están en esa agenda global de acción. Lo que quieren hacer ellos es de, para cada eso de subobjetivos, como el 1.1, que es de triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética, ahí lo que quieren hacer es de demostrar los impactos y las soluciones reales en la COP30. Entonces, ahí cualquier empresa o actor que tenga esas soluciones a mano, que tenga esos casos de éxitos o que se quiera comprometer, que se quiera aliar a esas iniciativas, ahí en la COP30 tendrá esos espacios. Perdón, estoy haciendo tonterías. Y la idea es que ellos hayan identificado esos 300 iniciativas, que son iniciativas que consideran como clave en ese espacio internacional
y que los actores de la economía real se puedan volcar en esas iniciativas. Espero que con eso os haya podido aportar un poco de claridad. La verdad es que no es del todo terminado porque la presidencia y los champions de las Naciones Unidas aún están trabajando en ello, pero eso sería un poco las oportunidades. Quieren que la agenda de negociación y la agenda de la economía real estén mucho más vinculadas. No sé si tenéis más preguntas, comentarios, también reflexiones. Sé que habéis compartido información en el chat. Hay una filipina en el chat que, bueno, da en la diana de la Ay, sí, ambivalencia política a veces, ¿no? De los países que se abanderan con la agenda climática, pero luego llevan política en casa que, bueno, que es más de lo mismo, ¿no? Y habla, por ejemplo, de el doble discurso de Brasil, que por un lado quiere erigirse en líder de la acción climática y por otro lado, pues da concesiones para seguir explotando los recursos fósiles, incluso en el mismo río Amazonas, ¿no? Eso lo vemos y es la realidad del mundo. La realidad del mundo es que el mundo sigue dependiendo masivamente de los combustibles fósiles para funcionar. El gas se está viendo no ya casi como un combustible de transición, sino que está aquí para quedarse, en América Latina también. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta y que están cambiando discursos que eran anti-gas, no, gas fósil no, a dejar la puerta más abierta a gas y bueno, a pensar luego en otros mecanismos como, bueno, de mitigación como de la captura de carbono, reducción de la fuga, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que ser muy vigilante y no tragarse o no aceptar por verdad verdadera todos los discursos políticos y hay que ver un poco dónde están pues esas disonancias, ¿no? Que por un lado se lleva un discurso y por otro lado la política nacional es otra, ¿no? Porque están en juego muchos intereses. Brasil ya, por lo que sabemos, es un estado políticamente muy, muy, muy complejo, donde se gobierna en coalición, donde la gobernanza subnacional es muy compleja y hay unos juegos de poder bastante delicados. Entonces, bueno, ya vemos, ahora parece ser que Lula sale empoderado de cara a las elecciones del año que viene, una vez que sea, bueno, a nivel doméstico ya sabéis que ha sido condenado a prisión el expresidente, parece que sale empoderado de esa situación nacional. Veremos cuál es la política a más largo plazo, doméstica también, por supuesto, ¿no? Y bueno, para eso están los periodistas, para eso está la sociedad civil también brasileña, que están siendo muy también denunciando bastante, se le está oyendo, denunciando pues esa falta de consonancia, ¿no? De los discursos a los hechos. Eh, Muchísimas gracias. Y ya doy paso rápidamente a Sixto Palacios Quinto. Imagino que querías hablar. Hola, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo han estado? Es una consulta. Tiene que ver con que, por ejemplo, si inicialmente, parecido a la pregunta anterior, pero si inicialmente mis aspiraciones climáticas fueron muy altas, pero necesito redireccionarlas de tal manera que el impacto fiscal pueda amortizarlas. Es que el debate está en que se hacen reformas, pero no tienen en cuenta el componente económico que va a implicar, entendido que en una representa un impacto fiscal y que va a afectar la economía. Entonces, lo quiero preguntar es porque acá en Colombia pasa algo parecido con lo de Brasil. Entonces, por un lado se dice una cosa, se hacen otras, pero lo que estamos en medio somos los ciudadanos que sufrimos el impacto fiscal. Entonces, si quiero haber sí. sido claro que Yo personalmente, Sixto, bueno, lo hemos visto, la situación que describe ahora en Colombia, se ha visto en otros países, por ejemplo, en México hubo hace unos años unas protestas muy fuertes cuando se intentó meter una tasa o unos impuestos especiales a los carburantes. En Francia, que es donde donde yo vivo,
Ha habido con los chalecos amarillos famosos el mismo problema, una medida climática o de reducción de las emisiones de carbono como era aumentar el impuesto a la gasolina, terminó con una revolución social que lo que detona, que lo que que lo que deja ver es que hay una desconexión a veces de las medidas políticas con la realidad, ¿no? La realidad económica y luego también de los sectores, porque los que se movilizaron fueron las personas que viven en zonas rurales, que dependen del coche privado, o los pequeños empresarios, el mundo del campo, que depende muchísimo pues, del gasoil en este caso para hacer funcionar las máquinas. Entonces, cuando María hablaba de la transición justa, que en su momento nació en Naciones Unidas o en ONU Cambio Climático, en ese proceso como una manera de proteger a los trabajadores de los sectores impactados, ¿no? La minería, los combustibles fósiles. Ahora transición justa se entiende de manera más global como ese acompañamiento, esas medidas de mitigación, porque sabemos que va a doler. Las políticas de cambio climático cuando pasan por reconversiones, cuando pasan por reducciones, van a doler. Entonces hay que proteger, bueno, en este caso las medidas fiscales, por supuesto, hay que proteger a los sectores y a los grupos sociales impactados. Muchísimas gracias, Mariana. Ya vamos cerrando, lo siento, ves que ya el tiempo se nos acaba, pero quería contestar rápidamente a la pregunta sobre inteligencia artificial y COP30. Sí, la inteligencia artificial está dentro de esos objetivos de Agenda Global de Acción Climática que os enseñé. En las COP, la inteligencia artificial suele estar vista como un medio de apoyo y de hecho se desarrollan muchísimas herramientas hoy que tienen que ver con la acción climática, sea más al lado de ciencia o más al lado de políticas y acción, que tienen que ver con la inteligencia artificial. Y también está el debate de consumo de electricidad, consumo de agua. No es un ítem de la agenda, pero sí que los países más vulnerables o en desarrollo, como se dicen en las Naciones Unidas, hablan del acceso a esas herramientas, porque también son nuevas herramientas a las cuales tienen que poder acceder y que no es siempre fácil de tener esos recursos. Pero es verdad que por el momento no se ha hablado, por ejemplo, de un aumento de esos objetivos energéticos, tomando en cuenta lo que va a presuponer la inteligencia artificial en su uso constante. Y con eso quiero cerrar ese evento agradeciendo de manera muy especial a todos los ponentes. A primero María Fernanda Sousa, directora nacional de Cambio Climático de Uruguay, que no está con nosotros, pero que ha compartido por vídeo todas sus reflexiones, y también a ti, Mariana, por ayudarnos a comprender mejor las narrativas desde tu carrera de periodista y ahora de fundadora de 10 Billion Solutions. Y nos has acompañado hoy en esas negociaciones climáticas. Entonces, Muchísimas gracias. Gracias, Filipín. quiero Gracias a todos vosotros. Quiero dar las gracias también a mi compañero técnico que estaba ahí en el chat para mandaros todo. Y también a vosotros y vosotras por haber participado en esas 2000 encuestas y por el interés que habéis mostrado a lo largo de ese encuentro. Como podéis ver en el chat, nuestra próxima cita será el 30 de octubre a la misma hora. Y ya contaremos con otros ponentes y profundizaremos ya más lo que es solo la COP30 y la CNRC, que ahora conocéis muy bien. Así que sin más retraso, creo que podemos dar por finalizado ese briefing. Muchísimas gracias y hasta la próxima sesión. Gracias, saludos, un abrazo, chao.